Después de una gran corrección el pasado lunes donde el mercado entraba en pánico, caía absolutamente todo por la variante Delta, por las nuevas inflaciones, por el desempleo, etcétera, etcétera, por la debilidad incluso de la posible recuperación económica en los Estados Unidos, los mercados, como estamos observando, se despegaban como la luna, como Jeff Bezos entre ayer y hoy. Nasdaq 0,92%, 0,9% ahora mismo, S&P 500 1,35%, 0,5% ahora mismo y Dow Jones 1,51%, 0,65 todavía, que le puede quedar mucho más zumo a estos índices. Después de este gran rebote, después de este gran, digamos, sinsentido que estamos viendo de estos movimientos un tanto tan violentos, ciertos inversores están haciendo saltar las señales de alarma. Tal es el caso de Jeremy Graham. Y podríamos decir que Jeremy Graham es tan solo otro inversor que, Dios mío, está aquí diciendo que se va a acabar el mundo. Pero lo curioso de este caballero es que en el 1989 decía, problemas en Japón. Señoras y señores, el caballero acertaba. En el 2007-2008 decía, problemas en el mercado inmobiliario, el caballero acertaba. Y efectivamente también que me lo soltaba en el .com decía, problemas con las tecnológicas, el caballero acertaba. Si jugara una quiniela, si jugara un pleno al 15, tengo bastante confianza en que Jeremy Graham acabará acertando. Así que vamos a dedicarle un vídeo a esta entrevista que él realizaba a Business Insider, bueno, mejor dicho a Reuters, a ver qué es exactamente lo que decía. En este vídeo, pues, vamos a analizar la entrevista de Jeremy Graham, vamos a ver por qué él cree que el mercado va a caer de sobremanera, por qué cree que estamos viviendo una burbuja tremendísima, por qué cree además que lo vamos a ver a muy corto plazo antes de acabar el año. De hecho, todo esto empezamos un poco con los comentarios que decía él mismo. Decía, las burbujas son increíblemente fáciles de ver, ¿cierto? Es más complicado saber cuándo vendrá la quiebra, decía Graham. Lo ves cuando los mercados están en las portadas en lugar de las páginas financieras, cuando las noticias están llenas de historias de personas engañadas, cuando se crean nuevas monedas cada mes. La escala de estas cosas es mucho mayor en el 1929 o en el 2000, en el año 2000. Obviamente en el 1929 muchas criptomonedas no se podían estar creando. En el año 2000 tampoco creo que se crearan muchas criptomonedas. A lo mejor estábamos hablando de las OG. Pero bueno, sí que vamos a poder echar, o sí que le echaba de manera personal un vistazo a las portadas de los principales periódicos, como vamos a observar. Bueno, me voy a salir para que lo veáis perfectamente. Tenemos aquí el New York Post de hoy, ¿de acuerdo? Que la Makers, Seeing Red, This is why the air quality in New York is so bad, ok, la Mary Taylor, Team with Benjamin Button, Gladys Lolo, bueno, bastante interesante. McConnell diciendo que o te solucionas o prepárate porque vamos a volver a encerradas, pero no estamos viendo nada que nos llame la atención de los mercados. Ok, bueno, Bernardo, este es el New York Post. ¿Qué nos dice el New York Times? Bueno, US Life Expectancy se caía año y medio, 115 workers, shorter hours, no promotion, vemos economía, climate change, England free, tenemos la situación, How Nations, no hay nada del mercado. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí en lo siguiente? Wall Street Journal. Our US stocks rise, Delta variant, Johnson & Johnson, Watch. Bernardo, ¿qué hay todo del mercado? Es el Wall Street Journal. Wall Street, el jornal de Wall Street. Sí, obviamente aquí vamos a tener que ver mercado, como si nos vamos a un Financial Times, también vamos a ver noticias del mercado. Con lo que esto quiere decir es que quizás lo que el caballero se estuviese refiriendo es un poco contra el año pasado a principios de toda esta situación, cuando el mercado caía y de repente rebotaba porque había unión entre los políticos, porque en 0, empezaba a imprimir dinero, que de otra manera, si no, pues acabaríamos viendo una gran depresión por culpa de, digamos, toda esta situación, todo este virus, ¿de acuerdo? Teníamos que cerrar la economía, no había dinero, no había absolutamente nada. Las aerolíneas, los cruceros, todas estas compañías, si no es por la Fed, si no es por el Congreso, si no es por los políticos, si no es por todas estas ayudas que le lanzaron directamente, que las liberaron de la bancarrota directamente, sí, estas compañías estarían en bancarrota, sin lugar a duda. Pero tuvimos suerte, por así decirlo. Por una vez, los políticos se pusieron de acuerdo rápido, la Fed también actuó rápido, empezaron a imprimir dinero y bueno, parece que le cogieron el gusto y de eso hablamos ahora, no os preocupar, pero lo que estamos viendo es que en un momento dado, el año pasado sí veíamos noticias que todo estaba, la bolsa estaba en absolutamente todas las partes, pero esto ya no es lo que está sucediendo ahora. El caballero entonces continúa. Mi métrica favorita, disculpad, es el Price to Sales Ratio para considerar si las acciones están sobrevaloradas o no. Lo que encuentra es que incluso las partes más baratas del mercado son mucho más caras que en el año 2000. A ver, Price to Sales Ratio. Lo que tenemos que entender con Price to Sales Ratio sobre todo es que es el precio de la acción versus a las ventas que tiene la compañía. Entendemos entonces, por ejemplo, con las aerolíneas, o entendemos quizás con los cruceros, o entendemos
con cualquier compañía de recovery, con cualquier compañía de Vegas, con prácticamente con cualquier compañía, exceptuando compañías tecnológicas. Ahora vamos a hablar de los 3 diferentes mercados que estoy viendo y las diferencias que vamos a encontrar entre ellos. Entonces tenemos que darnos cuenta que con las compañías, por ejemplo, con Nike, o con Nike después de estos resultados trimestrales, o con Levi's, o con cualquier compañía de retail, cualquier compañía que se dedique al consumidor directo, obviamente no tiene unos resultados, unas ventas tan fuertes como las que tenía el año pasado, quiero decir, hace 2 años. Pero esto no quiere decir que sea una compañía, una acción sobrevalorada, porque estamos saliendo de esta situación. Tenemos que darnos cuenta que este virus acaba congelando toda la economía. Quizás ahora no nos acordamos o tenemos que hacer un poco de memoria cómo estábamos en marzo del 2020, en abril del 2020, en mayo del 2020, pero estábamos encerrados. La economía se había congelado, pero eso no quiere decir que todas estas compañías no valgan nada o que estén sobrevaloradas. Podemos hablar que te parecen más caras, te parecen menos baratas, pero que estemos viviendo burbujas en todo el mercado. Y ahora vamos a hablar de los 3 diferentes tipos del mercado que al menos en manera personal veo. Por una parte tenemos las FANG, Big Tech, Growth. Antes caen los Estados Unidos que estas compañías, ¿de acuerdo? Esta es una parte del mercado. En mi opinión, estas compañías no están sobrevaloradas, se mueven más o menos con el mismo PER, pueden estar un poco más infladas dado a que la Fed está imprimiendo un poco más de dinero, pero eso, bueno, eventualmente se va a acabar corrigiendo. Además que me espero que también el forward PER que tienen estas compañías, estas futuras valuaciones, estén un poco mal guiadas. Me espero que, por ejemplo, Apple acababa reportando que le está pidiendo un 20% más de suministros a todos sus proveedores porque va a vender o tiene pensado en vender un 20% más de iPhones desde que lo lanza hasta finalizar el año. Normalmente vende unos 75 millones, este año está apuntando a vender 90 millones. Dime tú entonces, ¿qué analista se esperaba eso? Obviamente el forward PER de Apple hace un mes no es el forward PER de Apple ahora mismo. Los beneficios por acción de Apple han cambiado dramáticamente, así que lo siento, Jeremy, no estoy aquí contigo. Entonces, primer mercado, FANG. Segundo mercado, Robinhood, Wall Street Bets. Sí. Aquí, a mi manera de verlo, no, las compañías y las acciones están un tanto desconectadas. Me llamaba muchísimo la atención los earnings de Netflix, que decía que se metían videojuegos, y esto no tiene nada que ver, pero ahora entenderéis que sí que tiene que ver. Y entonces Netflix se quería meter en videojuegos. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué Netflix no acaba comprando AMC y GameStop? Y ¡pum! Se convirtieron en Chocapic. Obviamente, da igual. Sí, Wall Street Bets, Robinhood Stocks creo que están bastante sobrevaloradas, pero entiendo que estas acciones no... los inversores, incluso los retail o los institutional investors, no las están comprando porque creen que, digamos, el activo subyacente a estas acciones está infravalorado. La están comprando porque hay cierto momentum, porque hay mucha volatilidad, porque simplemente están haciendo trading, por así decirlo. No creo que a GameStop valga lo que vale ahora mismo su acción, no creo que AMC valga lo que vale ahora mismo su acción, pero bueno, entendemos lo que está sucediendo en el mercado. Este es el segundo mercado que veo. Y el tercer mercado es, bueno, prácticamente el resto, y de veras que tampoco es que lo vea demasiado sobrevalorado. Sí, vamos a encontrar gente y vamos a encontrar opiniones y obviamente las respetamos y me encanta escuchar vuestras opiniones que me decís... esta acción está cara, esta acción está carísima, o su forward PER es no sé cuánto, o su etcétera, etcétera. Lo mismo se opinaba hace un año o hace 2 años de Nvidia, de Microsoft, de Apple, de Amazon. No sé. Obviamente, estas acciones pueden acabar pinchándose y nos vamos todos a cero. No lo creo, pero bueno. Finalmente le decía, el renombrado inversor decía que los mercados pueden estar contentos por ahora, pero cuestiones como las tasas de interés, la inflación, la mano de obra y los precios de las materias primas se vislumbran en el horizonte. Una quiebra puede tardar unos meses más y de hecho espero que así sea, y nos dará la oportunidad de advertir a más gente. Las probabilidades son que esto, entre la caída, el estímulo, la recuperación económica y las vacunas, han permitido que esto se prolongue unos meses más de lo que hubiera imaginado inicialmente. Lo que pinchará la burbuja podría ser un problema de virus, podría ser un problema de inflación o podría ser la categoría más importante de todas, que es todo lo demás inesperado, algo que no nos esperamos. Y aquí es donde voy a estar un poco de... Bueno, acaba diciendo, esta burbuja es real y todos pueden verla, es tan obvio como la nariz de tu cara. No veo mi nariz, no veo tanta burbuja en el mercado en general. A no ser que también hablemos quizás del mercado de housing, que nos vamos a parar ahora un segundo y de hecho vamos a echarle un vistazo antes de continuar hacia adelante. Aquí tenemos el mercado de housing. Como estáis observando, no sé si me puedo poner, mejor me saco. Como estáis observando, este es el CPI o el PCI, ¿de acuerdo? Y esto es, bueno, lo mismo que el CPI, pero
HPI, es Housing Price Index, ¿de acuerdo? Consumer Price Index, Housing Price Index. Ok, McKay. ¿Qué pasaba entonces entre el 2005 y el 2010? Que llegaba aquí un momento y de repente se venía hacia abajo durante 3-4 años. Obviamente había un crash en el mercado inmobiliario, ¿no? Fijaros qué curiosidad que desde el 2010 seguimos viviendo, digamos, esta diferencia, esta grande aceleración. ¿Qué está sucediendo entonces en el mercado de housing? ¿Se está volviendo realmente caro? ¿Se está poniendo el mercado de housing en una burbuja? Esto es un poco más posible porque sabemos que la Fed sigue comprando estos 120.000 millones, 80.000 millones en bonos, 40.000 millones en MBS, porque lo que no quiere la Fed es efectivamente que haya un crash en el mercado inmobiliario. En mi opinión, lo que creo que está es inflando una burbuja en el mercado inmobiliario que antes o después acabará rompiendo. ¿Quiere esto decir que vamos a encontrar los problemas con las MBS, con las M-Rates, etcétera, etcétera? En un principio no, la Fed parece que todavía está con los bazookas, con toda la ametralladora, está con todas las armas. Pero sí que hay cierto riesgo. Ahí es donde de manera personal acabo viendo algo más de riesgo. Hablando entonces de la inflación, hablando entonces de las ayudas extras de la Fed, hablando entonces de la recuperación económica, no, de veras que eso no me preocupa demasiado. La inflación puede ser algo que me llegue a preocupar, sobre todo porque la Fed no deja de comprar, pero ya decíamos que es un poco desinteresante ponerse enfrente de la Fed, siempre mejor ponerse del lado de la misma. Y sí que vamos a poder ver cómo cuando se solucione la falta de chips, la cantidad de inflación que tenemos en vehículos de segunda mano acaba bajando, que decíamos que era hasta 1/3 de la inflación que se reportaba mes tras mes, con lo cual me espero que las cifras durante el próximo trimestre sean mucho mejores. Estamos mirando, o de manera personal estoy ya mirando un poco más allá de este tercer trimestre. Este tercer trimestre me espero un quilombo. Este tercer trimestre no me espero algo muy distinto a como siempre acabamos analizando este tercer trimestre que tenemos de media entre 1980 y 2018. ¿De acuerdo? Entonces, Jeremy, sí, hay ciertas burbujas en ciertos bolsillos del mercado, podremos estar de acuerdo. No voy a estar de acuerdo en que hay que absolutamente venderlo todo y salir por patas, ni que nos avises, ni que nos des miedo. I'm sorry, Jeremy, creo que en este caso te equivocas, o bueno, de manera personal espero que te equivoques. También ahora me gustaría preguntaros, bueno, ¿qué creéis vosotros que está sucediendo en el mercado? ¿Creéis que Jeremy tiene razón y nos vamos a encontrar con que esto es una tremendísima burbuja, hay que venderlo todo y hay que salir corriendo, hay que aguantar el cash y cuando caiga el mercado meterse? ¿O creéis que vamos a vivir un tremendísimo rally? Quizás estáis un poco en el medio, quizás creéis como yo que vamos a tener un tercer trimestre bastante movidito, así que bueno, lo mejor que vamos a poder hacer es invertir con sentidiño, pero bueno, nunca acumular más de un 50% de cash. No sé, dejármelo saber todo aquí abajo, de ver, es que tengo muchísima curiosidad por saber lo que pensáis. Dicho todo esto, señores y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si no se olviden de darle al botón de suscribirte, a la campanita y a ese botón de me gusta, y yo me despido de todos ustedes, pues ya lo saben, hasta un poco más tarde.